Queridos hermanos, vamos a leer hoy Éxodo capítulo 3, luego vamos a leer la primera carta a la iglesia de Corinto, a los Corintios, capítulo 10, y para terminar el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a leer un poquito entonces Éxodo capítulo 3. Dice: Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: Voy a acercarme a ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. Vamos a ver un poco esta escena, ¿no? Moisés, recordemos, ¿no? Moisés es criado en Egipto, es rescatado del agua, ¿no? De ese canastito que le había puesto la madre para que no lo mataran, porque perseguían a todos los hebreos, los querían matar a los varones. Entonces la madre, para salvarlo, lo pone en el canasto, lo larga en el río, y más abajo estaba la hija del faraón, que lo rescata y lo lleva para ser criado, ¿no? Entonces, Moisés crece en Egipto y es alguien que tiene cierta lugar importante, ¿no? Hasta que por un motivo él está viendo la opresión de los egipcios sobre su pueblo y no aguanta más y mata a un egipcio. Entonces tiene miedo de que lo maten a él los egipcios y huye, ¿no? Esto ocurre, lo que estamos leyendo ahora ocurre más adelante, ¿no? Entonces Moisés, ya viviendo afuera, viviendo en el extranjero, digamos, de Egipto, ya no vive en Egipto, vive afuera, y está pastoreando el rebaño de su suegro, sacerdote de Madián. Dice: una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Y ahí se le aparece Dios en forma de una zarza ardiente que está prendida a fuego pero que no se consume. Lo cual llama la atención obviamente de Moisés, y Moisés se acerca a ver qué es lo que pasa. Ahora, pensemos en Moisés. Moisés viene de una cultura politeísta, ¿no? Él piensa, bueno, hay un montón de dioses. Está el Dios de mi pueblo, que es Yahvé, que es el Dios de los hebreos, ¿no es cierto? Pero hay un montón de otros dioses, los dioses egipcios, por ejemplo, ¿no? Entonces, él tiene esta idea, no tiene aún la idea de que Dios es uno solo y no hay otro. Él tiene una idea de que, bueno, hay un montón de dioses, mi Dios es el Dios de los hebreos, ¿no? Entonces Dios, que tolera toda esta situación en su enorme, inmensa, infinita misericordia, va educando al pueblo hebreo en esta nueva idea muy importante del monoteísmo, y arranca acá con Moisés, ¿no? En una explicación que es muy interesante. Entonces, Moisés se acerca a esta zarza ardiente y Dios le dice: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y entonces Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Con esto le está diciendo Dios: yo soy el Dios de tus ancestros, ¿no?
Y de esta manera está entrando en la mentalidad de Moisés. Mira, yo sé que vos pensás que hay un montón de dioses, pero yo, el que te está hablando, soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés ya por lo menos está en un ambiente más conocido. Ah, bueno, por lo menos el que me está hablando es el mismo que le habló a Abraham. Bueno, genial. Ya no asusta tanto, digamos, ¿no? Igual se cubre el rostro porque tenían la idea esta de que nadie que había visto a Dios podía sobrevivir. Entonces cubre su rostro por temor a Dios, ¿no? Dios conoce profundamente a Abraham, conoce su celo, que es el que lo llevó a meter la pata matando al egipcio, ¿no? O sea, Abraham justamente su celo por su pueblo, su celo por Dios, su celo por su patria, su gente, es lo que le llevó, y su justicia, ¿no? Porque él ve que está mal que opriman y esclavicen a su pueblo y que lo maltraten de esa forma. O sea, hay todo un combo que hace de Moisés alguien especial, ¿no? O sea, él tiene la fuerza, la decisión, el convencimiento, la idea de justicia. O sea, hay un montón de cosas en Moisés que lo hacen ideal para este nuevo trabajo que le están por dar, que Dios le está por dar, ¿no? Así que Dios le habla, ¿no? Dice, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas, de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto, además, la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo los israelitas de Egipto. O sea, Dios le está diciendo, mira, veo la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo que proviene del patriarca Israel, de Jacob, que Dios le había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Entonces, los israelitas eran los descendientes que provenían de Jacob, de Israel, los israelitas. Bien, dice, he visto la opresión que los egipcios ejercen sobre los israelitas. Y entonces le envía a Faraón para que saques al pueblo de Egipto. Dice, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió, yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Es interesante esta pregunta de Moisés que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Él está pensando que hay varios dioses, ¿no? Entonces dice, bueno, yo voy a ir, está bien, voy. Les digo, vengo de parte de Dios a sacarlos de Egipto para llevarlos a adorar a Dios al desierto y bueno, nos vamos a ir a Canaán, donde está, ¿no? Dios nos va a dar una tierra nueva. Genial. Pero cuando me dicen, che, ¿pero quién te mandó? Les tengo que decir cuál de los dioses es. ¿Cuál es su nombre? ¿No? ¿Qué le responderé? Dice Moisés, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Como vemos, Dios no le está dando un nombre como Pepito, Josecito, Amón, Ra, ¿no? Zeus, no. Le está dando una declaración teológica de su verdad última, de su naturaleza última, ¿no? Le está diciendo, yo soy el que soy, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? En Éxodo 3:14 dice, Elohim Dios le dijo a Moisés, Ejie, Asher, Ejie. ¿Qué significa?
Puede significar yo soy el que soy, yo soy el que seré, voy a existir como lo que va a existir, voy a ser en lo que va a ser, yo sucedo como sucedo. O sea, como vemos, este yo soy el que soy tiene sus variantes, pero todo apunta a lo mismo. Primero, que cuando Dios dice yo soy el que soy, significa que Él es lo único que es. O sea, Dios le está diciendo, mira, el único que existe, el único que es, lo único que existe soy yo. Yo soy el que soy. Vos no sos, no existís más que en mí. Yo soy el que soy. Los otros dioses no existen, no son. Yo soy el que soy. Los otros no son, no existen. Lo único que existe soy yo, ¿no? Es una cosa muy fuerte, muy interesante e importante. Y por otro lado tiene este ser, estar siendo, ¿no? Tiene que ver con algo en movimiento a través del tiempo, ¿no? Voy a existir siempre, ¿no? En un movimiento de existencia, en un movimiento temporal que se extiende infinitamente, ¿no? O sea, hay un movimiento en la existencia de Dios. Yo soy el que soy, seré el que seré. O sea, esto tiene un movimiento que tiene que ver con el tiempo a través del tiempo. Dios se mueve en el tiempo existiendo, pero es lo único que existe. Ahí está el punto, ¿no? Y el resto, la creación, bueno, es manifestación en Dios. Dios existe, es lo único que existe. Él es el que es, lo demás no es. Y la creación es manifestada sobre sí mismo. ¿Manifestada de qué manera? A través de la palabra. Dios manifiesta la creación a través de la palabra, el verbo, el logos. ¿Y quién es el verbo, el logos? Jesús. Jesús, que es el verbo encarnado como humano, ¿no es cierto? Entonces, Dios manifiesta todo lo que antes no existía, que en realidad no estaba manifestado, y al manifestarlo el verbo, ahora existe al ser manifestado en Dios. Muy complicado. Vamos de nuevo, ¿no? Dios es el que es y todo lo demás es manifestado a través de la palabra en sí mismo. Por eso Pablo decía, en Él vivimos, existimos, nos movemos. En Dios. Dios le está dando una declaración teológica a Moisés, eliminando para siempre todo lo demás. Ni hablar de los otros dioses. No existen. Yo soy el que soy. Lo demás no existe, ¿no? Bien, entonces le dice, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Yahvé, yo soy el que soy. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y he visto lo que se han hecho en Egipto. Y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, perisitas, givitas, jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Jebuseos. En la lista están los jebuseos. Los jebuseos son los que tenían la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén era una ciudad jebusea. Jerusalén, ¿no? Ahí está. Y de los jebuseos eran parte de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel a donde el rey de Egipto y le diréis, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino forzado por mano poderosa, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos y después os dejará salir. Yo haré de este pueblo
que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partáis no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata, objetos de oro, vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Palabra de Dios, ¿no? Es interesante. Después ya lo hemos visto, ¿no? Las plagas de Egipto y la salida de Egipto. Que a veces uno ve en las películas cuando salen los hebreos de Egipto, que salen todos humildes. Bueno, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no salieron así. Dice, salieron con mano alzada, o sea, salieron bravísimos los hebreos de Egipto. Y los egipcios quedaron destruidos. Destruidos y vacíos, porque los hebreos se llevaron todo. Junto con los hebreos salieron todos los esclavos que estaban en Egipto, que no eran hebreos, que aprovecharon la volada para también salir. Se sumaron a los hebreos y también se fueron, ¿no? O sea, los dejaron a los egipcios sin mano de obra. Y se llevaron todo, ¿no? Objetos de oro, plata, vestidos. O sea, el susto que tenían los egipcios cuando se fueron los hebreos era interesante, ¿no? Así que no salieron tranquilitos, pobrecitos. No, salieron con mano poderosa y en la Biblia dice con mano alzada. Y cuando salieron al desierto, salieron como un ejército. Es más, dice, el día que salieron los hebreos de Egipto, salió el ejército de Dios, ¿no? O sea, no, un tema bravo. No era paz y amor el asunto. Salieron de manera bravísima, ¿no? O sea, Egipto destruido y los hebreos saliendo con gran poder, ¿no? En medio de un llanto terrible de los egipcios, habían perdido su primogénito, habían perdido todo, un desastre. Bueno, ¿por qué? Porque los egipcios habían hecho muchas macanas, y eran un referente. Por eso Dios manda a los israelitas a Egipto y no a otro lado. ¿Por qué los manda a Egipto? ¿No? Israel entra con su gente, José, ¿no? La historia de José los llama para que entren y se queden en Egipto, en esa época tan mala de toda la zona que pasaban hambre, bueno, les dijo, vengan, quédense acá conmigo. Bueno, los hebreos crecen en Egipto, pasa ese lapso de tantos cientos de años, y los egipcios le agarran miedo, porque dicen, estos tipos se están haciendo re poderosos, hubo un faraón que no estaba contento con los hebreos, y los esclavizan, ¿no? Y ahí Dios los saca, pero ¿por qué todo el proceso se produce dentro de Egipto? Bueno, porque Egipto era un referente en la zona como el imperio más poderoso. Así que si había un lugar donde llamar la atención de todas las culturas de los alrededores sobre el Dios de los hebreos, era Egipto, ¿no? Dios, cuando hace todos los prodigios, como dice acá, en Egipto, Dios no pelea con nadie. Es una pelea de uno solo contra nadie, porque los dioses egipcios nunca existieron. Así que ¿contra quién peleó Dios? Con nadie. Fue fuegos artificiales para la tribuna, ¿no? ¿La tribuna quiénes son? Los de las culturas de los alrededores y los mismos egipcios que miraban azorados. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿En qué va a terminar esto? ¿Cómo que el Dios de los hebreos le está dando una paliza a todos los dioses egipcios? Pues ninguno pudo resistirse. Los apaleó a todos. Obviamente que los apaleó a todos, porque los otros no existían. Nunca habían existido. Entonces uno piensa un poquito más allá, ¿no? Y decís, bueno, y cuando los egipcios pedían por sus hijos, porque estaban enfermos, o porque las cosechas no daban, ¿quién los atendía? Bueno, Dios los atendía, ¿no es cierto? En el call center, los atendía igual. Decía, che, ahí están llamando a los egipcios que les falta esto, les falta aquello. Bueno, dale, mandale las cosechas, mandale el Nilo, curale los pibes, ¿no? Siempre que pidieran algo bueno, Dios se lo daba, ¿no? Lo malo, Dios se retira y bueno, arreglate. Pero cuando los egipcios pedían algo bueno, Dios atendía. Los otros dioses supuestos de Egipto nunca los atendieron, pues nunca existieron. Los egipcios le pedían a Amón, a Ra, y Anubis, y Anubis nunca existió, o sea, nunca los atendió, porque no existían. Así que cuando los egipcios le pedían algo decente a Dios, Dios los atendía igual. Che, ahí están llamando a Anubis, bueno, sí, dale, mandale las cosas.
Es eso. Es así. Esa es la misericordia de Dios, la tolerancia de Dios. Pero bueno, los malos actos tienen consecuencias. Bueno, y acá los egipcios pagaron todo así, págate, de un saque. ¿Por qué? Y porque todos los pueblos alrededor miraban a Egipto y sus dioses, ¿no? Entonces, si los egipcios vencían, era porque sus dioses los protegían. Si los egipcios se habían convertido en un referente, era porque sus dioses los protegían. Bueno, de repente se les cayó la estantería encima, ¿y quién venció? El Dios de los hebreos. Entonces todos los que estaban alrededor dijeron, che, yo quiero tener a ese Dios de los hebreos entre mis dioses. Vamos a ponerlo como principal Dios porque los apaleó a todos. O sea, les dio una paliza de aquella. ¿Cómo lo voy a poner? Lo tengo que poner como principal Dios del panteón politeísta, ¿no? O sea, el Dios de los hebreos primero y bueno, después están los otros para las determinadas cosas. Y ya, bueno, a ver. Y luego, cuando los hebreos salen al desierto, cuando los veían venir decían, ¿y estos quiénes son que vienen por el desierto? Y son los hebreos, los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Los que destruyeron Egipto. Ah, o sea, vaya, hay que correrse. O nos hacemos amigos o rajamos, porque estos tipos, si pudieron con Egipto, o sea, el Dios de los hebreos viene con ellos. Qué macana, o sea, a rajar o amigarse, una de dos, ¿no? Pero lo que había ocurrido en Egipto precedía a los hebreos. Es un lugar chiquitito así. O sea, cuando los hebreos salen de Egipto, podrían haber llegado a Canaán en un mes. Sin embargo, pasaron 40 años dando vuelta por el desierto por otro motivo. No por una cuestión de distancia. Porque si se ponían a ir derecho a Canaán, llegaban en un ratito. El tema es, ¿por qué tardaron 40 años? Bueno, porque los que salieron de Egipto no estaban en condiciones de entrar a la tierra prometida. Hasta que no murió el último de los que habían salido de Egipto, no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Hubo todo un entrenamiento intermedio de esos 40 años en el desierto, dando una vuelta, pasando por, peregrinando, haciendo penitencia, entrenando, un montón de cosas, todo lo que recibió Moisés en el desierto, ¿no? Las normas, la ley, bueno, mucho. El Génesis, ¿no? el relato de los 7 días, o sea, un montón de cosas que los hebreos no tenían y que cuando llegaron a la tierra prometida ya la tenían, ¿no? Entonces recibieron todo eso en el camino, ¿no? El maná, ¿no? Las cosas fundamentales que luego lo vemos como algo dado por defecto, digamos, en realidad los reciben los hebreos en toda su caminata del desierto, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Es muy interesante. A mí me encanta Moisés y lo de Egipto es genial. Ya lo vamos a ir leyendo, pero está muy bueno y tiene mucho interesante, ¿no? Que hay que poner en contexto porque Moisés está en un contexto, los egipcios están en un contexto, hay un montón de otra gente alrededor que hay que mirarla porque no están solitos, ¿no? La gente iba a Egipto y volvía, iban y volvían, y las caravanas entraban, vendían, compraban, salían, y bueno, y contaban, ¿no? Vamos a ver lo que pasó en Egipto, ¿no? O sea, iban a la noche en las hogueras, no tenían nada que hacer y contaban, no, sí, estuve allá, vos sabés, los israelitas, ¿no? Toda esta historia que va a venir ahora con Moisés, ¿no? Muy interesante, lindo, muy lindo. Tengamos en cuenta la declaración teológica de Dios a Moisés, fundamental para poder entender el monoteísmo, para poder comprender el monoteísmo cristiano, ¿no? Y poder comprender la creación, porque Dios no crea como los hombres crean a partir de lo manifestado por Dios, pero Dios manifiesta lo no manifestado, ¿no? Jesús es quien manifiesta lo no manifestado, la palabra de Dios. Dios manifiesta por la palabra, ¿no? Y es lo único que existe. Muy interesante. Vamos a leer ahora la carta a los Corintios, capítulo 10, que nos dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Bueno, Pablo nos está recordando la salida de los hebreos
a través del mar con Moisés, que abrió el mar para que pasaran. Entonces acá tenemos este bautismo, ¿no?, de atravesar las aguas, que tiene varias connotaciones. Por un lado, el bautismo, ¿no?, es una prefiguración del bautismo. Por otro lado, estar bajo la nube de Dios, ¿no?, esta nube que llenaba el tabernáculo, ¿no?, llenaba la tienda, y que iba una adelante y la columna de fuego, ¿no?, una y una, adelante y atrás, en la nube y la columna de fuego, que Dios acompañó a los hebreos en su caminata por el desierto, ¿no? Tremendo. Entonces Él nos recuerda, ¿no? Recordemos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿no?, el maná, el pan bajado del cielo, ¿no?, una prefiguración de Jesús, una prefiguración de la hostia, ¿no?, de la Eucaristía, perdón. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que la seguía. Y la roca era Cristo. Recordemos que golpeaban la roca les daba agua, ¿no? Recordemos que la última vez que Moisés, ya cansado, agotado, golpeó la roca, Dios le dijo, bueno, ya está, listo, basta, ya estás muy cansado, ya no da para que sigas con esto. Dice, pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Bueno, justamente todos aquellos hebreos que pataleaban, se quejaban, ¡oh, qué bien que estábamos en Egipto! ¿Para qué nos sacaste al desierto, que allá vivíamos mejor? Ya se habían olvidado de lo que les pasaba, y unos días en el desierto ya estaban queriendo volver. Por eso Dios también los llevó todo a dar una vuelta para que al otro día no estuvieran de vuelta en Egipto. Era una vergüenza total. Así que los llevó por un camino largo, complicado, para que no volvieran quejosos, ¿no? Y aquellos que se quejaron, hicieron las cosas mal, bueno, quedaron tirados ahí. Dice, estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras, al igual de algunos de ellos, como dice la Escritura. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23.000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de la serpiente. Acá está hablando Pablo de estos temas que ocurrieron en el desierto, ¿no? Por un lado, la idolatría, ¿no?, cuando se hicieron el buey, porque tardaba Moisés y no volvía, y dijeron, bueno, vamos a hacernos un ídolo y vamos a orar el ídolo y qué sea. Este ídolo que ellos hacen, que es un buey, tiene que ver con que este buey era la representación del dios El, que era de las culturas de la antigüedad y que tiene una similitud con Yahvé, ¿no? Dios se manifiesta a los pueblos de muchas culturas, aparte de los hebreos. Entonces ellos tenían esta idea del dios El, que estaba representado por el becerro, que justamente hacen un becerro de oro, y por eso la confusión, ¿no? Cuando dicen, bueno, Moisés se fue, pero nosotros podemos hacernos un dios y adorar. Y Moisés le dice, no hay más figuras, no hay que adorar ídolos, no, ninguna idolatría. Tiraron, rompió todo Moisés. Bueno, lo mismo pasa después de Salomón con Jeroboam. Jeroboam hace lo mismo. Otra vez agarra un becerro y hace 2 becerros para que el pueblo adorara a los becerros y no fuera a Jerusalén, luego de Salomón. Justamente por este error del dios El. O sea, no estaba claro y la culpa de que Jeroboam no tuviera claro fue de Salomón. Salomón fue el que confundió al pueblo para que cometieran este tremendo error de volver a una idolatría al becerro. Una pavada total, culpa de Salomón. Bueno, acá era más entendible, porque esta gente recién estaba empezando a comprender que el Dios hebreo no era un becerro, ¿no? Que Dios no tiene forma, que no hay que adorar ídolos de piedra, ¿no es cierto? Toda esa historia, pero esta gente recién empezaba, era más comprensible esto que lo de Jeroboam. Bueno, igual Dios se enojó muchísimo
muchísimo, ¿no? Era necesario. Entonces, y el tema de las serpientes, yo no sé si recuerdan, las serpientes en determinado momento, después de tanta queja, tanta historia con los hebreos que se quejaban, que querían carne, que querían volverse a Egipto para allá comían mejor. Entonces Dios un día les da las codornices y ellos se atiborran de codornices y Dios se enoja muchísimo porque Dios le había dado el maná, el pan. No era necesario que comieran bichos. Bueno, ellos querían comerse los bichos. Bueno, le dio los bichos, pero se enojó muchísimo. Dice, los glotones, les dijo Dios, todavía tenían la carne entre los dientes. Bueno, hizo un desastre, ¿no? Los masacró hasta que Moisés intervino. En toda esta historia, Dios les dice, ustedes no se están dando cuenta que ustedes siguen escuchando el asesoramiento de la serpiente, ¿no? Estamos caminando en el desierto para que ustedes crezcan espiritualmente, pero ustedes siguen y ya no se acuerdan del Edén, ya no se acuerdan quién es el que les habla al oído y los hace confundir. Así que de repente la serpiente apareció en el campamento y mordían a la gente, ¿no? Entonces Moisés hace una serpiente de bronce, le pone un palo y la para en el medio del campamento para que cuando la gente levantara la vista y viera la serpiente, se curara del veneno de la serpiente. ¿Cuál es el sentido de esto, no? Pues es muy interesante. Ellos ya se habían olvidado del enemigo, de la serpiente. Así que la idea era que cuando ellos levantaran la vista y miraran la serpiente, dijeron, claro, estamos dejándonos llevar otra vez por el enemigo, ¿no? Entonces al comprender y recordar que todo el mal que ellos estaban haciendo, pensando y desviándose del camino, era por culpa de la serpiente, se curaban, ¿no? Entonces la serpiente está en espejo con Jesús. Por un lado está aquel que ha llevado a la perdición o intenta llevar a la perdición y tropecio a la humanidad. La gente levantaba los ojos y veía esta situación y recordaban. Y al final de la pasión de Jesús, ven levantarse la cruz de Cristo y verlo a Cristo ahí. Y ahí viene la salvación por Cristo, ¿no? Por uno, la serpiente entró a la perdición. Por el otro, la cruz de Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, viene la salvación, ¿no? Espejo una cosa de la otra, digamos, en contraposición, ¿no? Dice, ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y aparecieron víctimas de la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Esto, ¿no? Hablaban en contra de Dios, hablaban contra de Dios. Bueno, un día se cansó. Todo esto acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pies, mire, no caiga, ¿no? Dice, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Con éxito. Palabra de Dios. Bueno, está claro, ¿no? O sea, sabiendo todo lo que pasó con los hebreos, sabiendo toda la historia del trabajo, de la historia de la salvación, entonces hay que mantenerse atentos en función de ver a la serpiente que está ahí acechando para morder, y entonces mantenerse en pie, dice, mire, no caiga, ¿no? O sea, mira, presta atención, mira un poquito, toma conciencia, apiolate, no caigas, ¿no? Porque tenés toda una historia antes para que tengas de referencia, ¿no? Date cuenta, ahora que ya estamos del otro lado, somos cristianos, ya tenemos la salvación ahí adelante, entonces apiolate, no caigas en errores que ya ha pasado, ha ocurrido, estemos atentos. Veamos ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 13, que dice: en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos a Jesús, ¿no? Cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Os aquellos 18
sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero, eviten el pensamiento mágico, que tanto nos sacó, lo tenemos ahí, ¿no? O sea, el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Esto, por ejemplo, ¿no? Que ellos dicen, no, pero los galileos que murieron y su sangre fue mezclada con la sangre de los sacrificios, y esa gente ahora ¿dónde fue a parar? Esto tiene que ver con un tema de Pilato, que en algún momento no se sabe exactamente cómo fue, reprimió a los galileos que estarían haciendo alguna manifestación en contra de él mientras se hacía algún tipo de sacrificio, y su sangre, la sangre de esta gente, sus cuerpos, sus cadáveres, se terminaron mezclando con la sangre de los sacrificios, una atrocidad, ¿no? Una atrocidad. Ahora, ¿acaso a Dios le importa dónde mueras? No, la verdad que no. Si murieras, por casualidad cayeras en los sacrificios, que hoy ya no ocurre, pero ponele, ¿no? Si tropezaras y te cayeras en medio de los sacrificios que algún pueblo está haciendo y te murieras, Dios va a decir, no, no lo dejes entrar porque está manchado, no, mirá dónde cayó, no, déjalo afuera. No existe tal cosa. Cada uno entra al reino de los cielos por sus obras, por las cosas buenas que ha hecho, el amor al prójimo, ¿no? Por la fe y las obras. Entonces, esto es un pensamiento mágico. No, mirá, arruinó todo lo bueno que hizo en su vida porque tropezó y cayó. No existe tal cosa. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Le dice, ¿usted qué creen? ¿Que los que se les cayó la torre de Siloé los mató en Jerusalén? Se desmoronó una torre y los mató un montón de gente. ¿Usted qué creen? ¿Que era por culpa de ellos? ¿Porque ellos estaban haciendo algo malo y por eso les cayó la torre? No, fue una macana, un desastre, bueno, cayó. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ellos eran más culpables que los otros que no murieron ese día? No. Es lo mismo, cada uno paga y entra al reino de los cielos por sus buenas obras o malas obras. Lo demás es pensamiento mágico que hay que sacárselo de encima, ¿no? Hay que sacárselo de encima. Dice, no, os lo aseguro, si no os convertís, todos van a morir de la misma manera, ¿no? O sea, todos van a morir de la misma forma, dice él. ¿Qué nos está diciendo? O sea, buenas obras, malas obras, por ahí viene la mano. Por buenas obras, evitás la muerte segunda. Malas obras y no las corregís y no haces penitencia y no te arrepentís, y bueno, te vas a la segunda muerte y a la disolución de la individualidad y no existís más. Todos van a morir de la misma manera si no se convierten y obran correctamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por una cosa fortuita van a morir la muerte segunda? No. No pasa por ahí. No tiene que ver con eso. Lo único que define la entrada o no al reino de los cielos son las obras, la fe y las buenas obras. Buenas obras de amor al prójimo. Todo lo demás no tiene ninguna importancia, no tiene sentido. Son cosas hechas con crayón. A Dios lo único que le importa es porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, porque preso y me visitaste, enfermo, ¿no? O sea, buenas obras. Traes la ofrenda y arreglaste con tu hermano, no, bueno, dejá la ofrenda acá, anda a arreglar con tu hermano. Cuando arregles con tu hermano, vuelve. Si no, ¿para qué dejas la ofrenda acá? No la dejes, no tiene sentido. O sea, ¿qué crees? ¿Que la ofrenda compensa que vos estás peleando con tu hermano? No, anda a arreglar con tu hermano. Y después vení y conversamos. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Bueno, vos sabés. Sí, ya lo hice todo. Bueno, andá a dejar tus cosas y repartí entre los pobres y volvé. Pero eso yo no lo quiero hacer. Bueno, ¿qué querés? Vos me preguntaste y no querés hacer lo que yo te digo. ¿No? El asunto pasa por ahí. No es mágico, no son recetas mágicas, no son conjuros, no son hechizos. Son buenas obras de amor al prójimo. Eso abre la puerta, ¿no? La puerta está abierta, pero cuando vos querés entrar, qué difícil es que los ricos entren al reino de los cielos, ¿no? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Por las buenas obras de amor al prójimo. Continúa.
les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Cortala. ¿Para qué va a cansar la tierra? ¿No? Le está diciendo, mira, hace 3 años vengo a buscar fruto en la higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Una linda imagen, ¿no? O sea, la humanidad, ¿no? Esta humanidad que es esta higuera, ¿no? Que Dios ha plantado, que Jesús ha manifestado la humanidad, ¿no? Y entonces el enemigo que se la pasa tratando de que corten la higuera de la humanidad, ¿no? Sí, no pasa nada con esta gente, ¿qué hacemos? Cortémosla y tirémosla a la basura. No. Señor, déjala, vamos a cavar alrededor, echar abono, ¿no? El pueblo hebreo, la ley, los profetas, ¿no? Y si luego de todo este trabajo del pueblo hebreo, de los profetas, de la ley, de la caminata en el desierto, de toda la historia de la salvación, no da fruto, y bueno, cortala, ¿no? Pero la humanidad ha dado frutos, ¿no? Y entonces vino la salvación de Dios por el amor de Dios a la humanidad, porque había un montón de justos en la humanidad, ¿no? José era justo, dice la palabra, ¿no? José era un hombre justo, ¿no? Y no quiso abandonar a María, ¿no? Había muchos justos. Job era un hombre justo, ¿no? El enemigo, maltratalo, vamos a probarlo, vas a ver que el tipo te va a negar. Bueno, no lo negó. Job era un justo. Y Dios trajo la salvación a la humanidad por amor a la humanidad, porque la humanidad era buena, ¿no? Porque tiene la imagen y semejanza de Dios, más allá de meter la pata de todas las formas posibles, ¿no? En su libre albedrío, sigue teniendo el amor en el fondo, ¿no? El amor al prójimo está presente en la humanidad. Y la gracia de Dios tiene que ver con la gratuidad de que la humanidad no tiene que pagarle a Dios para que Dios le dé la salvación. La salvación de Dios viene por gracia, por su amor a la humanidad, y ahí está esa gratuidad, ¿no? La gracia. La gracia se contrapone al pago, ¿no? O es gratis o es pago. El tema del pago tiene que ver con el pago de las culturas antiguas, de todas las culturas de la antigüedad que pagaban a los dioses por esto, por aquello, por lo otro, ¿no? Una relación transaccional. Le pago a los dioses para que llueva, le pago para que llueva, le pago para que pare el volcán, le pago para que suba la marea, le pago para que crezca el Nilo. Bueno, Dios dice, miren, la salvación es gratis. Es gratuita porque yo los amo. No me tienen que pagar a mí no me pagan. Yo vengo por amor, la gracia de Dios, que se contrapone al pago de las culturas antiguas, los dioses paganos, unas religiones transaccionales, ¿no? Esto es lo que el pueblo hebreo termina, liquida, elimina, ¿no? Ya no hay transacción con Dios. Dios trae la salvación por gracia, la gratuidad. Muy bien, un montón de temas interesantes que son claves, ¿no? En el cristianismo, para entender el judaísmo, son muy necesarios de tener claros para poder medir, de tener este material para poder unir las piezas del rompecabezas, ¿no? Porque es todo un rompecabezas complejo que a veces uno acepta determinadas cosas así. Bueno, sí, es así, pero ¿por qué? No sé, pero bueno, si uno las entiende es mejor, ¿no? Como va quedando más claro, la base un poquito más claro. El nombre de Dios, ¿no? No, pero el nombre de Dios, Dios no tiene nombre. Dios no tiene nombre porque Dios es uno solo y lo único.
se nombra lo que hay mucho. Entonces los dioses tenían nombres. Amón, Ra, Isis, Osiris y otros, millones. ¿Por qué? Porque había un montón, entonces había que nombrarlos. Por eso Moisés le pregunta a Dios, ¿y vos cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy, o sea, no tengo nombre. Yo soy lo único que existe. ¿Cómo voy a tener nombre? ¿No? Se nombra lo que hay mucho, pero yo soy uno solo y soy lo único que existe. Así que no tengo nombre. Y le da una declaración teológica. Yo soy el que soy. ¿No? Muy bueno. Muy bien. Les deseo un lindo día, una linda semana. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.